Hola, hola a todos y todas. ¿Se me escucha bien? ¿Sí? Perfecto. Entonces, bienvenidos nuevamente. Vayan colocando sus banderas en el chat, así vemos desde dónde nos acompañan hoy. Ah, por aquí ya veo Argentina, Perú, Colombia, México, Ecuador, Bolivia. Qué lindo verlos nuevamente conectados. Qué gusto tenerlos aquí en el módulo 2 del Diplomado en Gestión y Administración de Proyectos. Como saben, mi nombre es Verónica Chávez y al igual que en el módulo anterior, estaré acompañándolos como su anfitriona durante esta sesión. Antes de comenzar, quiero recordarles algo muy importante. Si en algún momento se desconectan o salen de la sesión, no se preocupen. Pueden volver a ingresar fácilmente desde el chat donde recibieron el enlace, simplemente haciendo clic nuevamente en el mismo link. Así podrán retomar la clase sin perderse ningún detalle. Y ahora sí, antes de comenzar oficialmente, quiero felicitarlos por haber completado el primer módulo. Muchos de ustedes participaron activamente y se les asignó su primer trabajo, el cual revisarán junto al profesor José Liñán en unos instantes, así que estén muy atentos. Cuéntenme en el chat, ¿cómo se sintieron con el primer módulo? ¿Les gustó la metodología? ¿Qué parte les pareció más interesante? Por aquí veo a Carolina Torres, que dice: me ayudó mucho a entender qué es realmente un proyecto y cómo distinguirlo de las operaciones del día a día. Y Luis Fernández comenta: muy clara la explicación del ciclo de vida del proyecto. Ahora sé en qué etapa están los proyectos en los que trabajo. Excelente, me alegra mucho leer eso. Este segundo módulo será muy práctico, porque vamos a centrarnos en cómo planificar y organizar un proyecto de manera efectiva. Así que prepárense, porque hoy tendremos contenido muy útil y aplicado para su trabajo diario. Estamos cada vez más cerca del módulo 3, donde habrá una noticia muy importante que les ayudará muchísimo en su desarrollo profesional dentro de la gestión de proyectos. Además, al final de esta clase se les dará su segundo trabajo, que se retomará y revisará en el módulo 3, así que quédense atentos hasta el final. Como ya saben, al finalizar cada tema se hacen preguntas. Estamos registrando su participación, así que no olviden enviar sus respuestas en el chat. Recuerden que, al igual que en el módulo anterior, también deberán marcar su asistencia al final de la sesión, para que quede registrada su participación. Estén atentos y quédense hasta el final para poder marcar su asistencia sin problema. Como pueden ver en pantalla, seguimos avanzando en nuestro diplomado. Hoy desarrollaremos el módulo 2, Planificación y Organización Efectiva de Proyectos. Así que estamos avanzando muy bien en el recorrido del diplomado. Sigan participando y aprovechando cada sesión al máximo. Y bueno, ya se encuentra conectado nuestro profesor José Liñán, quien estará a cargo de la clase de hoy. Así que, por favor, escriban en el chat unos aplausos virtuales para darle la bienvenida. Recuerden, quédense hasta el final, marquen su asistencia y participen activamente. Y si llegan a salirse de la clase, pueden volver a ingresar haciendo clic en el mismo enlace de inicio. Al cierre, volveré con ustedes para dar las indicaciones finales, recordarles el trabajo número 2 y repasar los pasos para el siguiente módulo. Así que, sin más preámbulos, los dejo con el profesor José Liñán. Adelante, profesor. Hola, bienvenidos al módulo 2, colegas. Qué alegría estar aquí nuevamente para seguir con el contenido del Diplomado en Gestión y Administración de Proyectos. Antes que nada, felicitaciones por mantenerse constantes y seguir fortaleciendo sus conocimientos. Hoy, como ya saben, vamos a revisar y trabajar sobre el primer trabajo que dejaron al finalizar el módulo 1. ¿Están listos? A ver, escriban en el chat. Listo para gestionar mi proyecto. Muy bien, veo varios mensajes. Excelente actitud. Recordemos brevemente el contexto del caso que trabajaron. Ustedes fueron designados como responsables de un proyecto de mejora interna en una organización. El reto consiste en implementar un sistema más ordenado para registrar y hacer seguimiento a las solicitudes o reclamos de usuarios. Hasta ahora, todo se maneja por correos, llamadas y mensajes sueltos, y el objetivo es contar con un registro más claro y mejorar la atención que se brinda. Sobre este caso,
Ustedes trabajaron tres aspectos clave. Descripción del proyecto, porque esto es un proyecto y no una operación rutinaria. ¿Qué tipo de proyecto es? ¿En qué fase del ciclo de vida lo ubican y por qué? Riesgos principales y planes de respuesta. Enfoque de gestión. Si lo abordarían con un enfoque tradicional, ágil o híbrido, ¿y por qué? Hoy vamos a profundizar en eso respondiendo juntos dos grandes preguntas. ¿Por qué este caso es realmente un proyecto? ¿Qué tipo de proyecto es? ¿Y en qué fase del ciclo de vida lo ubican? ¿Cuáles son los tres riesgos más importantes a considerar y cuál sería su plan de respaldo para cada uno? Y también comentaremos brevemente el enfoque de gestión que eligieron. Para esto les quiero mencionar que las respuestas que coloquen en el chat serán registradas. Se seleccionarán las mejores tres respuestas y se analizarán. No se preocupen, cuando manden su respuesta quedará igualmente registrada y obtendrán su puntaje. Las respuestas que coloquen en el chat serán tomadas en cuenta, y yo iré leyendo algunas para comentarlas con todo el grupo. No se preocupen si no alcanzo a leerlas todas en voz alta. Lo importante es que participen y que lo que escriban refleje el trabajo que prepararon. Vayamos con la primera pregunta. Según el análisis que hicieron, ¿por qué este caso es un proyecto y no una operación rutinaria? ¿Qué tipo de proyecto consideran que es y en qué fase del ciclo de vida lo ubican actualmente? Escriban en el chat. Vamos mandando nuestras respuestas. Perfecto. Por aquí Mariana López nos escribe. Lo considero un proyecto porque tiene un objetivo claro, un inicio y un final definidos, y requiere coordinar recursos para cambiar la forma en que se gestionan los reclamos. Para mí es un proyecto de mejora interna con componente tecnológico y lo ubico en la fase de inicio, porque recién se está definiendo el problema y la solución. Muy bien, Mariana, excelente síntesis. Señalas el cambio, el objetivo, y reconoces que aún se está clarificando el alcance, por eso lo ubicas en inicio. Ahora leo la respuesta de Diego Martínez. Yo lo veo como un proyecto organizacional y tecnológico, porque implica cambiar procesos y usar herramientas digitales. Lo ubico en la fase de planificación, ya que en el caso se asume que ya se decidió hacerlo y ahora toca definir cómo, con qué recursos y en qué plazos. Muy buen enfoque, Diego. Si partimos de que la decisión ya se tomó, entonces tiene sentido verlo en planificación, porque allí se aterriza el cómo del proyecto. Como ven, ambas miradas son válidas, siempre que se argumente bien en qué fase lo están ubicando y por qué. Ahora vayamos con la segunda gran pregunta. De los tres riesgos que identificaron, ¿cuáles consideran los más importantes y cuál es su plan de respaldo para cada uno? Los leo en el chat. Veamos algunas. Carla Gutiérrez. Riesgo que el personal no registre los reclamos en el nuevo sistema y siga usando correos y WhatsApp. Plan de respuesta. Capacitar a los usuarios clave, definir un procedimiento obligatorio y hacer un seguimiento durante las primeras semanas para asegurar que se use la herramienta. Muy buen punto, Carla. Ese riesgo es muy real. El cambio de hábitos suele ser uno de los mayores desafíos. Y tu plan de respuesta combina capacitación, reglas claras y seguimiento, lo cual es una muy buena estrategia. Por aquí Andrés Salas nos dice: riesgo, problemas técnicos con la herramienta, caídas, lentitud, errores. Plan de respuesta, contar con un soporte técnico definido, hacer pruebas piloto antes del lanzamiento general y tener un canal rápido de reporte de incidencias. Excelente, Andrés. En proyectos con componente digital es clave pensar en la estabilidad técnica y prever pruebas piloto y soporte. Para cerrar esta parte, una pregunta rápida. ¿Qué enfoque eligieron para gestionar este proyecto? ¿Tradicional, ágil o híbrido? Escriban en el chat solo el tipo de enfoque y si desean una frase corta explicando por qué. Bien, ya veo sus respuestas. Muy bien. Lo importante no es que todos elijan lo mismo, sino que puedan justificar su elección con base en las características del proyecto. Si requiere mucha planificación detallada desde del inicio, si habrá cambios frecuentes, si conviene combinar estructura con iteraciones, etc. Con esto, señores, empezaremos el tema 1. Felicidades por continuar con este diplomado. Ahora pasamos de las ideas generales al terreno de la acción.
Pero antes de mover un solo dedo en la ejecución de un proyecto, necesitamos dar un paso fundamental: formular el proyecto de forma clara, precisa y ordenada. ¿Y qué significa esto en términos prácticos? Significa que debemos construir una base sólida respondiendo tres preguntas esenciales. ¿Qué queremos lograr? Los objetivos. ¿Qué está incluido y qué no? El alcance. ¿Qué vamos a entregar exactamente? Los entregables. Esto es como el plano de una casa antes de construir. ¿Se imaginan empezar a construir sin saber cuántas habitaciones llevará o dónde estarán las puertas? Lo mismo pasa con los proyectos. Si no los formulamos bien, es muy probable que terminen mal, incompletos o muy lejos de lo que se esperaba. Vamos por partes. Comencemos con los objetivos. Los objetivos nos dicen cuál es la meta, el destino, el norte del proyecto. Sin un objetivo claro, el equipo no sabe para qué está trabajando. Y ahí comienzan los malentendidos. Pero cuidado, no todo lo que parece un objetivo realmente lo es. A veces escuchamos frases como: queremos innovar. Nuestro objetivo es mejorar la experiencia. El proyecto busca generar impacto. Estas frases suenan bonitas, pero son vagas. No nos dicen ni cuánto, ni cómo, ni para cuándo. Entonces, ¿qué características debe tener un objetivo bien planteado? Aquí van 5. Específico. Debe decir exactamente qué se quiere lograr. Medible. Debe permitir comprobar si se cumplió o no. Alcanzable. Debe ser posible con los recursos y tiempo disponibles. Relevante. Debe tener sentido dentro de la estrategia general. Con plazo definido. Debe tener fecha límite. Un ejemplo de mal objetivo sería fortalecer el sistema de salud. Y un ejemplo de buen objetivo es capacitar a 150 profesionales de salud en protocolos de emergencia antes del 30 de noviembre. Este segundo objetivo es claro, cuantificable y tiene un plazo. ¿Se dan cuenta cómo cambia la historia cuando ponemos precisión? Los leo en el chat. A ver, veamos. María Rodríguez. Cuando lo escribí con más precisión me di cuenta de que en realidad mi proyecto estaba en inicio, no en ejecución como yo pensaba. Muy bien, María. Y Pablo Herrera. Al ponerlo por escrito vi que tenía los riesgos en la cabeza, pero no los había ordenado ni pensado en respuestas concretas. Exactamente, Pablo. Cuando damos precisión, pasamos de ideas sueltas a una gestión más consciente y organizada. Los buenos objetivos no solo ayudan a planificar, también ayudan a motivar, porque el equipo sabe qué se espera de él. Ahora vamos al segundo punto clave, el alcance. El alcance nos dice exactamente qué parte del problema vamos a atender. Define los límites del proyecto. Aquí debemos dejar claro qué sí está incluido, qué no está incluido, a qué público o beneficiarios va dirigido, en qué áreas, regiones o unidades se ejecutará. Porque si no marcamos límites, corremos el riesgo del famoso: ya que estamos, ¿por qué no hacemos también esto otro? Y si le sumamos esta nueva actividad, eso se llama desviación del alcance y puede destruir un proyecto poco a poco. Veamos un ejemplo práctico. Supongamos que el proyecto busca digitalizar los archivos físicos de una empresa. Un buen alcance diría: se digitalizarán los documentos del área contable. Solo los archivos desde 2020 a la fecha. No incluye edición de documentos. Solo escaneo. No contempla capacitación al personal. Un mal alcance sería: digitalizar la documentación que se pueda, en lo posible. Eso es una invitación al caos. El alcance protege al equipo, al presupuesto y a los tiempos. Y también permite decir que no con fundamentos cuando aparecen pedidos extra. Vamos ahora con el tercer componente: los entregables. Un entregable es un producto, servicio o resultado concreto y verificable que el proyecto debe producir. No es una actividad, no es una intención. Es algo que se puede entregar físicamente, enviar, mostrar o utilizar. Por ejemplo, un informe final, un manual de usuario, una aplicación funcional, un curso dictado con certificados emitidos, un sistema instalado y en uso. Cada entregable debe estar bien descrito con su fecha límite, su responsable y un criterio de calidad. Si el objetivo es el qué y el alcance es el hasta dónde, entonces el entregable es el esto es lo que vamos a entregar, sí o sí.
Cuando los entregables están mal definidos, ocurre que se hacen actividades todo el tiempo, pero nunca se sabe si el proyecto está avanzando realmente. ¿Cómo se conectan estos tres elementos? Imagina esto. El objetivo te dice hacia dónde vas. El alcance te dice cuál es tu mapa y por dónde no pasarás. Y los entregables son las huellas que vas dejando para demostrar que avanzas. Cuando estos tres elementos están alineados, todo fluye mejor. Las tareas se priorizan, el equipo sabe qué esperar, y los interesados pueden hacer seguimiento con claridad. Un proyecto que no tiene estos tres elementos definidos es como un barco sin timón. Puede avanzar, pero no sabrá a dónde va ni cómo medir su éxito. Toda esta información debe quedar por escrito en un documento formal llamado muchas veces acta de inicio del proyecto o formulación del proyecto. Este documento suele incluir nombre del proyecto, objetivo general y específicos, alcance definido, entregables esperados, restricciones, presupuesto, tiempo, recursos, personas responsables, es la carta de presentación oficial del proyecto. Y lo más importante, es el acuerdo base entre todas las partes involucradas. Lo que no está escrito no está comprometido. Antes de pasar a la pregunta, quiero dejarles algo para pensar. ¿Han participado en proyectos donde no sabían exactamente qué había que entregar? ¿O donde se agregaban cosas en el camino sin consultar? ¿O donde nadie sabía cuándo se había terminado el trabajo? Todo eso ocurre por no tomarse el tiempo de formular correctamente un proyecto. Por eso hoy estamos aquí, para cambiar esa historia. Vamos ahora con la pregunta. ¿Cuál de las siguientes opciones representa un entregable dentro de un proyecto? A. El presupuesto aprobado por la dirección. B. El manual de uso terminado y entregado al cliente. C. La asistencia de los miembros a reuniones semanales. D. La lista preliminar de personas interesadas. La opción correcta es la B. El manual es un producto final, concreto, que se puede revisar y utilizar. Las otras son actividades o recursos, pero no son entregables como tal. Muy bien, equipo. Ya definimos qué queremos lograr, qué está incluido y qué no, y qué vamos a entregar. Hasta aquí hemos puesto los cimientos del proyecto. Pero ahora viene una pregunta clave. ¿Cómo organizamos todo ese trabajo? ¿Cómo pasamos de la idea general a una estructura concreta de tareas y responsabilidades? Lo leo en el chat. Por aquí Laura Medina dice, para mí lo clave es descomponer la idea en tareas pequeñas y asignar responsables y fechas. Exacto, Laura. Muy bien. La respuesta está en una herramienta que es fundamental para planificar de manera profesional. La estructura de desglose del trabajo, o EDT. También se conoce como el mapa del proyecto. ¿Qué es la EDT? La estructura de desglose del trabajo es una técnica que nos permite dividir todo el trabajo del proyecto en partes más pequeñas y manejables. Es decir, partimos de un gran proyecto y lo separamos en componentes, subcomponentes, tareas, actividades, hasta llegar al nivel más claro posible. Cada parte que se identifica en esta estructura se llama paquete de trabajo. La EDT sirve para ver todo el proyecto de forma ordenada y jerárquica, como si estuviéramos armando un árbol, donde en la parte superior está el proyecto completo, y en las ramas y hojas están cada una de las tareas o entregables. ¿Por qué es importante construir una EDT? Porque sin una estructura clara, se duplican esfuerzos, hay tareas que se olvidan, no se sabe quién hace qué, no se pueden calcular tiempos ni costos con precisión, es difícil hacer seguimiento real al avance. Una EDT bien hecha, en cambio, mejora la claridad, facilita la asignación de responsabilidades, ayuda a estimar recursos y tiempos, sirve como base para el cronograma, reduce errores y desorganización. ¿Les ha pasado alguna vez que un equipo empieza a trabajar en algo y más adelante descubren que nadie sabía quién debía hacerlo? Los leo en el chat. Por aquí Daniel Cruz dice, sí, nos pasó en un proyecto y al final todos pensaban que era tarea de otro, así que nadie la hizo a tiempo. Eso ocurre por no tener una EDT clara desde el principio. ¿Y cómo se construye una EDT? Aquí vamos paso a paso. Veamos cómo hacerlo de forma sencilla y ordenada.
Paso 1. Definir el entregable principal. En la parte superior de la estructura colocamos el nombre del proyecto o el resultado general. Ejemplo, plataforma educativa digital operativa. Paso 2. Dividir el proyecto en componentes principales. Aquí identificamos las grandes áreas de trabajo del proyecto. Por ejemplo, podríamos tener diseño del sistema, desarrollo técnico, pruebas de funcionamiento, capacitación a usuarios, lanzamiento oficial. Paso 3. Descomponer cada componente en tareas más pequeñas. Cada componente se divide en subtareas o acciones específicas. Ejemplo, si el componente es capacitación a usuarios, podemos tener diseño del contenido de formación, elaboración del manual, programación de sesiones, envío de invitaciones, registro de asistencia. Así seguimos desglosando hasta llegar a alcanzar un nivel de trabajo que se pueda controlar, asignar y medir. La pregunta clave aquí es, ¿esta tarea es lo suficientemente clara como para que una persona pueda hacerse cargo de ella completamente? Si la respuesta es no, todavía debes desglosarla más. ¿Qué nivel de detalle debe tener la EDT? No existe una única regla, pero sí una guía general. Desglosa hasta el punto en que cada unidad de trabajo pueda ser asignada a una persona, ser estimada en tiempo y recursos, ser verificada si está completa o no. No hace falta detallar actividades mínimas como encender la computadora, pero sí llegar al nivel de elaborar informe de evaluación o diseñar módulo de capacitación. ¿Cómo se presenta una EDT? Hay dos formas principales: estructura jerárquica o en árbol, donde vas de lo general a lo específico visualmente. Lista numerada o por niveles, donde cada parte del proyecto tiene un número que indica su posición jerárquica. Lo importante no es el formato, sino que sea claro, accesible y útil para todos. Muchos proyectos fallan por errores al construir la estructura de trabajo. Aquí algunos de los más frecuentes. Hacerla demasiado general, por ejemplo, mejorar procesos sin más detalle. No vincular tareas con entregables concretos. No asignar responsables. Incluir tareas fuera del alcance del proyecto. Dejar vacíos entre actividades que después nadie sabe cómo cubrir. Una buena EDT no solo organiza el trabajo. Vamos con la pregunta. ¿Cuál de las siguientes opciones forma parte de una estructura de desglose del trabajo bien elaborada? A. División del proyecto en tareas específicas organizadas jerárquicamente. B. Evaluación financiera posterior al cierre del proyecto. C. Contratación de personal para eventos sociales. D. Actividades voluntarias fuera del cronograma. Tomemos unos segundos. Y la respuesta correcta es la A, porque justamente eso es lo que busca la EDT: dividir y organizar todo el trabajo del proyecto de manera estructurada. Las otras opciones pueden existir en un proyecto, pero no son parte de esta herramienta. Ahora, vamos con el tema 3, cronogramas y líneas de tiempo, secuencia lógica y duración de tareas. Antes de seguir, los leo en el chat. En una frase corta, ¿qué creen que es lo más importante que debe tener un buen cronograma de proyecto? Andrea López dice: creo que lo principal es tener claro el orden de las actividades y el tiempo real que va a tomar cada una. Exactamente, Andrea, esa es la base. Orden lógico y duración realista de las tareas. Sobre eso se construye todo lo demás. Entonces, ¿qué es un cronograma de proyecto? Un cronograma es un plan de trabajo que indica qué actividades se van a realizar, en qué orden deben hacerse, cuánto durará cada una, y en qué fechas deben comenzar y terminar. Es como el reloj del proyecto. Si está bien armado, todo fluye. Si está mal diseñado, lo más probable es que tengamos retrasos, confusión y malentendidos. ¿Para qué sirve un cronograma? El cronograma cumple múltiples funciones. Sirve para establecer un orden claro de actividades, hacer un uso eficiente del tiempo, coordinar el trabajo entre distintas personas o áreas, detectar posibles cuellos de botella, hacer seguimiento y ver si el proyecto avanza como se esperaba, tomar decisiones a tiempo si algo se retrasa. Además, permite que todos en el equipo sepan con claridad qué deben hacer, cuándo deben hacerlo y por cuánto tiempo. Y eso genera orden, motivación y responsabilidad. ¿Cómo se construye un cronograma? Vamos paso a paso.
Primero, debes revisar la estructura del proyecto que ya construiste, es decir, tu estructura de desglose del trabajo. Ahí ya tienes todas las actividades o paquetes de trabajo identificados. Segundo, debes ordenar esas actividades de forma lógica. Debes preguntarte, ¿qué tarea debe ir primero? ¿Cuáles pueden hacerse en paralelo? ¿Qué cosas dependen de otras? Por ejemplo, no puedes hacer la presentación final si antes no has recolectado los resultados del proyecto. Ese orden es lo que se llama secuencia lógica. Tercero, tienes que estimar cuánto tiempo durará cada actividad. Aquí es importante no ser ni demasiado optimista ni demasiado pesimista. Lo mejor es conversar con quienes van a ejecutar cada tarea, para que sean ellos quienes propongan el tiempo necesario según su experiencia. Debes considerar factores como la complejidad de la tarea, los recursos disponibles, la experiencia del equipo, posibles imprevistos o riesgos. Cuarto, una vez que tienes el orden y la duración, puedes asignar fechas de inicio y fin para cada tarea. Aquí es donde nace el cronograma real, porque ahora tienes un plan completo en el tiempo. Y finalmente puedes representar esa información en un formato visual como una lista ordenada o un gráfico de barras que muestre cuándo empieza y termina cada actividad. Aunque no uses software especializado, puedes hacerlo en una hoja de cálculo o incluso en papel, siempre que sea claro y compartible. Siempre ten en cuenta las dependencias entre tareas. No todas se pueden hacer al mismo tiempo. Deja márgenes de seguridad. Siempre puede surgir algo inesperado. Asegúrate de que cada tarea tenga una duración definida y un responsable. Identifica qué tareas son críticas, es decir, las que no pueden retrasarse sin afectar el proyecto completo. Revísalo y actualízalo si el proyecto sufre cambios. El cronograma no es algo estático, es una herramienta viva. Errores comunes que debemos evitar. Estimar tiempos sin hablar con el equipo que los va a ejecutar. Suponer que todo saldrá perfecto. No dejar espacio para imprevistos. No identificar bien el orden de las actividades. Olvidar comunicar los cambios a todo el equipo cuando se actualiza el cronograma. Un cronograma mal hecho puede causar más daño que no tener ninguno, porque genera falsas expectativas que después se convierten en conflictos y frustración. Ejemplo práctico. Supongamos que estás a cargo de un proyecto para lanzar una campaña educativa sobre reciclaje en colegios. Tus actividades son reunión inicial con directivos, diseño del material didáctico, validación con docentes, impresión y entrega de materiales, visitas escolares para difusión. Aquí tienes varias tareas que deben seguir una secuencia. No puedes entregar materiales antes de diseñarlos. Tampoco puedes validar el contenido sin tener un borrador. Pero, al mismo tiempo, podrías ir organizando las visitas escolares mientras se imprime el material, para ganar tiempo. Ese tipo de decisiones estratégicas nacen del análisis del cronograma. Y ahí es donde esta herramienta muestra todo su valor. Piensa en esto. Un proyecto sin cronograma es como un viaje sin mapa ni reloj. Puede parecer emocionante al principio, pero pronto se convierte en confusión, desorganización y pérdidas de tiempo y dinero. Por eso el cronograma no es un lujo, es una necesidad. Nos permite planificar con los pies en la tierra, anticipar dificultades y llevar el proyecto con profesionalismo y visión. Vamos con la pregunta, colegas. ¿Qué elemento es fundamental para construir un buen cronograma de proyecto? A. Realizar reuniones semanales con el equipo. B. Tener un presupuesto sin restricciones. C. Establecer el orden y la duración de las actividades. D. Asignar tareas según preferencias personales. Unos segundos para pensar. Y la respuesta correcta es la C, porque sin conocer el orden lógico y la duración real de las actividades, no es posible armar un cronograma eficiente ni creíble. Vamos con el tema 4, estimación de costos y presupuestos. Y ahora toca responder una pregunta que ningún proyecto puede ignorar. ¿Cuánto va a costar? ¿De dónde saldrán los recursos económicos? ¿Qué debemos tener en cuenta para no sobrepasar el presupuesto? Antes de seguir, los leo en el chat. Escriban en una frase corta qué es lo que más les preocupa cuando piensan en el presupuesto de un proyecto. Por aquí Sergio Molina dice, a mí me preocupa quedarme corto y que luego no alcance el dinero para terminar el proyecto.
Muy bien, Sergio. Justamente esa es una de las grandes preocupaciones. No subestimar los costos para que el proyecto no se quede a medias. Sí, hablamos de un tema delicado y crucial, la estimación de costos y la elaboración del presupuesto del proyecto. ¿Por qué es tan importante estimar bien los costos? Porque el dinero es un recurso limitado y en la mayoría de los proyectos no hay margen para improvisaciones. Un proyecto puede fracasar no por falta de talento o tiempo, sino por una mala planificación financiera. Estimar bien los costos desde el inicio permite tomar decisiones realistas, negociar con claridad, solicitar financiamiento con fundamentos, evitar retrasos por falta de fondos, mantener la confianza de los aliados y beneficiarios. Un presupuesto bien hecho no solo evita sorpresas, también demuestra que el proyecto fue pensado con responsabilidad. ¿Y qué son los costos en un proyecto? Los costos son todos los gastos necesarios para que el proyecto se ejecute. Esto incluye costos directos, aquellos que están claramente vinculados a las actividades del proyecto, por ejemplo, pago a consultores, compra de materiales, alquiler de espacios, impresión de manuales, etc. Costos indirectos, aquellos que no se vinculan con una sola actividad, pero que permiten el funcionamiento general del proyecto. Por ejemplo, servicios administrativos, electricidad, internet, uso de oficinas, soporte técnico, etc. Ambos deben ser considerados. No incluir los costos indirectos es un error común que puede llevar a desfinanciar el proyecto a mitad de camino. ¿Cómo se hace una estimación de costos? Aquí te explico los pasos fundamentales para hacerlo bien. Identificar las actividades del proyecto. Esto ya lo tenemos gracias a la estructura del proyecto. Cada actividad representa una necesidad de gasto. Asignar recursos a cada actividad. Por ejemplo, si una actividad es realizar taller de capacitación, los recursos serían facilitador, local, materiales, refrigerios. Estimar el costo de cada recurso. Aquí debes investigar precios reales o aproximados. Puedes usar cotizaciones, referencias de proyectos anteriores, tarifas de mercado, etc. Sumar los costos de todas las actividades. Esto te dará el costo total estimado del proyecto. Incluir un margen para imprevistos. Generalmente se recomienda entre un 5% y un 15% del total, según el tipo de proyecto, porque siempre pueden aparecer gastos que no se habían previsto. ¿Qué debe incluir un presupuesto? Un presupuesto básico debe contener una descripción de cada gasto, el monto estimado para cada uno, la cantidad de veces que se necesita por unidad, por mes, por persona, el total final y, de ser posible, la fuente de financiamiento, por ejemplo, fondos propios, cooperación, patrocinio. Además, se recomienda agregar una columna de observaciones para justificar algunos rubros si son altos o variables. Recuerda, un buen presupuesto es una herramienta de comunicación. Le permite a cualquier persona externa entender en qué se va a usar el dinero. Errores comunes al estimar costos. Muchos proyectos fallan financieramente por estos errores. No considerar todos los elementos necesarios. Por ejemplo, olvidas pagar la logística o los certificados. Subestimar los precios para que el proyecto se vea barato. No consultar fuentes reales para estimar. No prever impuestos, comisiones o tasas. No guardar un margen para imprevistos. Todos estos errores pueden parecer pequeños, pero pueden comprometer la ejecución entera del proyecto. Consulta con personas con experiencia para estimar ciertos gastos. Usa formatos claros y detallados, que puedan leerse sin explicaciones. Revisa el presupuesto antes de presentarlo a financiadores o aliados. Mantén copias de respaldo, cotizaciones, referencias, cálculos. Sé transparente. Un presupuesto profesional no oculta cifras. Supongamos que tienes un proyecto educativo y vas a realizar 3 talleres presenciales. Los gastos pueden incluir honorarios de facilitadores, impresión de materiales, alquiler de espacio, movilidad y alimentación, equipo de apoyo logístico. Cada uno de esos rubros debe tener su estimación real, considerando cuántas personas estarán involucradas, cuántos días durará y en qué lugar se desarrollará. Y si agregas un 10% de imprevistos, estarás protegiendo tu ejecución. Estimar costos no es solo una tarea administrativa, es parte del diseño estratégico del proyecto. Un presupuesto mal hecho no solo afecta la ejecución, también daña la imagen profesional del equipo.
En cambio, un presupuesto bien construido demuestra que sabemos lo que hacemos, cuánto cuesta y cómo vamos a lograrlo. Vamos con la pregunta. ¿Cuál de las siguientes acciones es fundamental para estimar correctamente los costos de un proyecto? A. Esperar a que se presenten los gastos en la ejecución. B. Estimar el valor de cada recurso en función de las actividades. C. Asumir precios estándar sin investigación. D. Copiar el presupuesto de otro proyecto sin ajustes. Y la respuesta correcta es la B, porque todo parte de vincular actividades con recursos y luego estimar sus valores reales. Muy bien. Vamos con el tema 5. Asignación de recursos, humanos, materiales, financieros. Ahora nos toca abordar una pieza esencial, la distribución inteligente de los recursos que tenemos disponibles. Porque planear está muy bien, pero ejecutar requiere recursos reales. Y hoy vamos a ver cómo asegurarnos de que estén disponibles, bien organizados y correctamente asignados. ¿Qué significa asignar recursos? Asignar recursos es distribuir de forma ordenada y estratégica todo lo que el proyecto necesita para funcionar correctamente. Aquí hablamos de tres grandes tipos de recursos. Humanos. Las personas que ejecutan las tareas. Materiales, herramientas, insumos, tecnología, infraestructura. Financieros. El dinero que permite cubrir todo lo anterior. La pregunta clave aquí es, ¿cómo asigno estos recursos de manera eficiente sin desperdicios ni sobrecargas? Los leo en el chat. Escriban en una frase corta qué tipo de recurso creen que les genera más problemas en los proyectos, humano, material o financiero, y por qué. Por aquí Paula Rivas dice, en mi caso, el recurso humano, porque muchas veces la gente no tiene tiempo real para el proyecto y eso retrasa todo. Exactamente, Paola. Muchas veces no es que falten personas, sino que no están realmente disponibles, y eso afecta directamente la ejecución del proyecto. Empecemos con los recursos humanos. Sin personas no hay proyecto. Así de simple. Pero no se trata solo de tener gente trabajando, sino de tener a las personas correctas en las tareas correctas, en el momento adecuado. Para eso debemos considerar tres factores. 1. Competencias. ¿Tiene la persona los conocimientos, habilidades y experiencia necesarias para cumplir la tarea asignada? 2. Disponibilidad. ¿Tiene tiempo real para dedicarse al proyecto o está ya ocupada en otras actividades? Tercer compromiso. ¿Está motivada y consciente de su rol dentro del equipo? Un error común es asignar personas solo por cercanía o confianza, sin evaluar si realmente son aptas o están disponibles. Eso termina sobrecargando a unos pocos y dejando tareas sin ejecutar correctamente. Una asignación inteligente respeta las capacidades del equipo, distribuye la carga de trabajo y promueve la responsabilidad compartida. ¿Cómo se organiza el equipo humano? Cada persona del equipo debe saber qué tarea específica debe ejecutar, cuál es el plazo para entregarla, qué se espera como resultado, con quién debe coordinar, qué recursos tendrá a su disposición. Además, es muy recomendable formalizar esta asignación, ya sea mediante correos, actas de reunión, cronogramas detallados o plataformas digitales. El equipo debe tener claridad total, porque cuando no hay claridad aparecen frases como «yo pensé que eso no me tocaba a mí» o «no sabía que era para esta semana». Una asignación clara evita conflictos y garantiza fluidez. Ahora hablemos de los recursos materiales. Aquí nos referimos a todos los elementos físicos o tecnológicos que el equipo necesita para trabajar. Computadoras, internet, licencias de software, materiales de oficina, papelería, herramientas, equipamiento técnico, cámaras, proyectores, maquinaria. Infraestructura, oficinas, aulas, espacios físicos, equipos de transporte o logística. El objetivo no es solo tenerlos, sino asegurar que estén disponibles en el momento justo, en el lugar correcto y en las condiciones necesarias. Ejemplo, si tu proyecto incluye un taller presencial, pero los materiales no llegan a tiempo, no importa cuánto planificaste, simplemente no puedes ejecutar. Por eso es clave revisar el cronograma y anticipar qué materiales se requieren para cada etapa. Verificar que estén en condiciones óptimas. Tener un plan B por si hay fallas, extravíos o demoras. Y por último, los recursos financieros. Aquí hablamos del presupuesto del que ya conversamos en el tema anterior. Ahora,
Más que calcularlo, debemos organizarlo y asignarlo con criterio. Es decir, ¿cuánto dinero se necesita para cada actividad? ¿Cuándo se necesita? ¿Quién lo administra y bajo qué criterios? Un error muy común es tener el dinero aprobado, pero no distribuirlo bien. Por ejemplo, gastar demasiado en la fase inicial y después quedarse sin fondos para la parte más importante. La clave es hacer una programación financiera que vaya alineada al cronograma, es decir, distribuir el dinero en el tiempo según las actividades previstas. Y además, tener claro quién aprueba los gastos, cómo se rinden y cómo se justifican. La transparencia financiera no solo protege al equipo, sino que da confianza a todos los involucrados. ¿Qué problemas ocurren cuando no se asignan bien los recursos? Estos son los errores más comunes. Personas sobrecargadas o desinformadas. Materiales que no llegan a tiempo o están incompletos. Dinero mal distribuido o subutilizado. Retrasos que afectan a toda la cadena de trabajo. Desmotivación y caos organizativo. Y lo peor es que la mayoría de estos problemas se podrían evitar con una asignación ordenada, realista y comunicada a tiempo. Anticipa las necesidades. No esperes a ver qué pasa. Haz una lista clara de recursos por cada actividad. Revisa la disponibilidad real antes de asignar. Comunica con claridad quién se encarga de qué. Haz seguimiento constante para corregir a tiempo. Recuerda, un recurso que no llega a tiempo no sirve, aunque esté en el presupuesto. Vamos con la pregunta. ¿Qué debe considerarse al asignar los recursos de un proyecto? A. Las necesidades reales de cada actividad y su momento en el cronograma. B. La relación personal que se tiene con los miembros del equipo. C. Lo más barato sin importar la calidad. D. Asignar todo al inicio para cubrirse. Y la respuesta correcta es la A, porque los recursos deben asignarse de acuerdo con lo que el proyecto requiere en el tiempo correcto y con criterios técnicos. Ahora empecemos con el tema 6. Matriz de responsabilidades. RACI. Muy bien, equipo. Ya estamos en la fase final de este segundo módulo, y ahora que sabemos qué se va a hacer, cuándo, con qué recursos y quiénes estarán involucrados, nos toca poner orden y claridad en los roles del equipo. Porque no basta con decir Pedro se encargará del diseño o Luisa estará apoyando en la ejecución. Hace falta dejar bien claro quién toma decisiones, quién ejecuta, quién aprueba y quién solo debe ser informado. Y para eso existe una herramienta muy poderosa y sencilla. La matriz de responsabilidades, también conocida como matriz RACI. ¿Qué es la matriz RACI? La matriz RACI es una forma de representar quién hace qué en cada actividad del proyecto. Cada letra de la palabra RACI representa un rol distinto. R. Responsable, quien ejecuta la tarea. A. Aprobador, quien tiene la última palabra y toma decisiones. C. Consultado, quien aporta información clave antes de ejecutar. Y informado, quien debe ser notificado del avance pero no participa directamente. Por ejemplo, si vas a lanzar una campaña en redes sociales, el diseñador gráfico puede ser el responsable. R. El director del proyecto será el aprobador. A. El área de comunicación podría ser consultada. C. Y la gerencia general puede ser informada. I. ¿Ves cómo cada rol tiene un nivel diferente de participación? Antes de seguir, los leo en el chat. Escriban en una frase corta qué problema han visto cuando no están claros los roles en un proyecto. Por aquí Valeria Núñez comenta: en un proyecto que tuve todos opinaban, pero nadie se sentía realmente responsable de cerrar las tareas, y todo se atrasaba. Justamente eso es lo que queremos evitar. Cuando no hay claridad de roles, nadie se siente dueño de las tareas y el proyecto se frena. ¿Por qué es útil esta matriz? Porque en muchos proyectos los roles se confunden, se duplican o se ignoran. A veces todos quieren opinar, pero nadie ejecuta. O se ejecuta sin aprobación. O alguien queda fuera de la información clave. O no se sabe quién debe dar el visto bueno. Y eso lleva a conflictos, retrasos, decisiones duplicadas o tareas que simplemente no se hacen. Con la matriz RACI, cada persona sabe exactamente cuál es su grado de participación, y eso genera orden, claridad y autonomía. ¿Cómo se aplica en la práctica?
Aquí te explico los pasos para construir una matriz RACI de forma sencilla y efectiva. Paso 1. Lista las actividades del proyecto. Estas ya las tienes del cronograma o de la estructura de desglose del trabajo. Paso 2. Identifica a las personas o roles involucrados. Pueden ser por nombre propio, Pedro, Ana, o por cargo, coordinador, asistente, supervisor. Paso 3. Asigna la letra que le corresponde a cada persona en cada actividad. Recuerda, solo una persona debe ser aprobador. A por cada actividad. Y lo ideal es que haya una sola persona como responsable, RR, para evitar confusión. Paso 4. Revisa que todos los involucrados estén bien distribuidos. ¿Hay alguien que tenga demasiadas responsabilidades? ¿Alguien que no aparece en nada? ¿Faltan personas clave? Este análisis te ayuda a equilibrar la carga de trabajo y detectar vacíos de gestión. Las ventajas de usar una matriz RACI. Mejora la comunicación dentro del equipo. Clarifica las responsabilidades y evita duplicidad. Reduce conflictos y malentendidos. Aumenta la eficiencia en la toma de decisiones. Da seguimiento más fácil al cumplimiento de tareas. Ayuda a incorporar nuevos miembros al equipo rápidamente. Y sobre todo, ayuda a que el proyecto avance sin trabas, porque cada persona sabe su rol y no se paraliza esperando que alguien más actúe. Errores comunes al no aplicar este enfoque. Todos opinan, pero nadie decide. Nadie se siente dueño de una tarea. Varias personas hacen lo mismo sin coordinar. Se ejecutan acciones sin autorización. Se deja fuera del proceso a personas que debieron ser consultadas. Y lo más común, cuando algo falla, todos dicen, eso no era mi responsabilidad. La matriz RACI evita ese tipo de situaciones, porque desde el inicio define quién lidera, quién acompaña y quién observa. ¿Cuándo se construye la matriz? Idealmente la matriz se construye durante la planificación, junto al cronograma y la asignación de recursos, pero también puede usarse durante la ejecución si se detecta que hay confusión de roles o sobrecarga de trabajo, durante el seguimiento para reorganizar tareas si surgen cambios, en proyectos repetitivos como modelo de roles ya establecidos. Imaginemos un proyecto para implementar un sistema digital de atención al cliente. Tienes las siguientes actividades: levantar requerimientos, desarrollar el sistema, probar el sistema, capacitar al personal, lanzar oficialmente. En cada una de esas actividades necesitas distintos niveles de responsabilidad. Por ejemplo, en la capacitación puede ser el capacitador, responsable, R, el jefe de operaciones, aprobador, A, el área técnica, consultada, C, el área de talento humano, informada, I. Y así, en cada etapa, los roles cambian según la naturaleza de la actividad. Lo importante es que todo esté claro, validado y comunicado. La matriz RACI no es burocracia. Es una forma inteligente y práctica de organizar equipos, tareas y decisiones. Porque en un proyecto, no todos deben hacer todo, no todos deben decidir, no todos deben opinar en cada momento, pero todos deben saber dónde están y qué se espera de ellos. Y eso es lo que esta herramienta permite lograr. Un equipo más alineado, más eficiente y más enfocado. Vamos con la pregunta. ¿Qué rol representa la letra A en la matriz RACI? A. Asistente operativo. B. Ayudante logístico. C. Acompañante de ejecución. D. Aprobador. Quien toma decisiones y tiene la última palabra. Y la opción correcta es la D, porque ese es el rol que garantiza que una acción se autorice y avance de forma oficial. Muy bien, equipo. Hemos avanzado paso a paso en cómo se estructura un proyecto sólido. Hemos hablado de los objetivos, de los recursos, del cronograma, del presupuesto, pero ¿qué ocurre cuando las cosas no salen como esperábamos? Aquí es donde entra una de las herramientas más estratégicas, pero a menudo olvidada: la gestión de riesgos. No importa qué tan bien planifiquemos. No importa si tienes al mejor equipo o el presupuesto más generoso. Los riesgos siempre existen. Y por eso hoy aprenderemos cómo identificarlos, analizarlos y prepararnos de forma profesional. Porque, como dice un viejo dicho, el mejor momento para prepararse es antes de que el problema ocurra. ¿Qué es un riesgo? Un riesgo, en gestión de proyectos, es cualquier evento incierto que podría afectar los objetivos del proyecto. Puede causar retrasos. Puede aumentar los costos. Puede afectar la calidad.
Puede poner en riesgo alianzas o la satisfacción del cliente. Antes de seguir, los leo en el chat. Escriban en una frase corta un ejemplo de riesgo que hayan visto en algún proyecto. Por ejemplo, retraso de proveedor, baja participación, problemas técnicos, etc. Por aquí Javier Ortiz comenta: en mi proyecto hubo riesgo de retraso porque el proveedor entregaba tarde los insumos y eso afectaba todo el cronograma. Exactamente, Javier, ese es un riesgo muy común. Algo externo al equipo impacta tiempos, costos y calidad. Y si no se anticipa, termina desordenando todo el proyecto. Pero ojo, no todos los riesgos son negativos. También existen riesgos positivos como oportunidades inesperadas que, si se gestionan bien, pueden dar un impulso importante al proyecto. Aún así, hoy nos centraremos principalmente en los riesgos negativos, porque son los que más impacto suelen generar si no se manejan a tiempo. ¿Por qué gestionar riesgos? Esta es la diferencia entre un proyecto que reacciona ante el caos y uno que responde con inteligencia. Gestionar riesgos nos permite prevenir errores antes de que se presenten, aumentar la credibilidad del equipo gestor, fortalecer la comunicación entre áreas, elevar la confianza del cliente, aliados o financiadores, asegurar el cumplimiento de los objetivos del proyecto. Un equipo que gestiona sus riesgos se anticipa, y quien se anticipa decide con más calma, menos estrés y mejores resultados. ¿Cómo se hace una buena gestión de riesgos? La gestión de riesgos se desarrolla en 3 momentos clave: identificación, análisis, respuesta. Y cada uno requiere atención, método y participación de todos los involucrados. Identificación de riesgos. Este primer paso es fundamental. Consiste en descubrir qué podría salir mal. Y aquí no se trata de ser negativos, sino realistas y detallistas. Preguntas útiles en esta etapa: ¿qué factores no dependen de nosotros? ¿Qué actividades tienen antecedentes de fallas en otros proyectos? ¿Qué tareas están sujetas a retrasos externos, clima, permisos, entregas? ¿Qué personas o proveedores son críticos y no tienen reemplazo? Puedes identificar riesgos con herramientas como lluvia de ideas con el equipo, consultas a expertos o asesores, análisis de proyectos anteriores, revisión cruzada del cronograma, presupuesto y estructura del proyecto. Lo ideal es que la identificación de riesgos sea colectiva, no individual, porque muchas veces quien ejecuta una tarea ve riesgos que el coordinador no nota. Análisis de riesgos. Una vez que tenemos la lista de riesgos potenciales, pasamos a analizarlos. ¿Cómo? Usando 2 variables fundamentales: probabilidad. ¿Qué tan probable es que ese riesgo ocurra? Impacto. ¿Qué tan fuerte sería el daño si llegara a ocurrir? Por ejemplo, un retraso en la entrega de materiales puede tener alta probabilidad, alto impacto. Entonces es un riesgo crítico. Atención máxima. Pero un error tipográfico en un documento final podría tener baja probabilidad, bajo impacto. Entonces es un riesgo menor. Se monitorea, pero no nos quita el sueño. Con esta información clasificamos los riesgos en una escala de prioridad: bajo, medio, alto. Esto nos ayuda a priorizar esfuerzos, porque no todos los riesgos requieren la misma respuesta. Planificación de respuestas. Ahora toca preparar qué haremos con cada riesgo. Y aquí existen 4 estrategias generales. Evitar el riesgo. Eliminamos la causa directamente. Ejemplo: si existe riesgo de lluvia en un evento, se traslada a un lugar cerrado. Reducir el riesgo. No podemos eliminarlo, pero sí bajar su probabilidad o su impacto. Ejemplo: si dependemos de un proveedor, conseguimos uno de respaldo o contratamos con más anticipación. Transferir el riesgo. Pasamos la carga a un tercero. Ejemplo: contratar seguros, establecer cláusulas en contratos o usar outsourcing. Aceptar el riesgo. Sabemos que podría pasar, no podemos evitarlo, pero nos preparamos para responder si ocurre. Ejemplo: tener un fondo de contingencia por si los costos suben. Registro de riesgos. Una herramienta clave es el registro de riesgos, donde anotas nombre del riesgo, posible causa, probabilidad e impacto, nivel de prioridad, estrategia de respuesta, responsable de seguimiento. Este documento debe estar vivo, revisarse con frecuencia y actualizarse si las condiciones del proyecto cambian. Supón que estás coordinando un programa de capacitaciones presenciales en distintas ciudades. Riesgo 1.
Protestas o bloqueos que impidan el traslado del equipo. Riesgo 2. Baja asistencia por falta de comunicación. Riesgo 3. Fallas en el proyector durante la presentación. ¿Cómo lo gestionamos? Riesgo 1. Reducción. Monitoreo político y contacto con autoridades locales. Riesgo 2. Evitación. Asegurar campañas de difusión previas y confirmación de asistencia. Riesgo 3. Aceptación con plan B, llevar proyector alternativo o materiales impresos. Esto es gestión real de riesgos. No se trata de adivinar el futuro, sino de prepararnos de forma inteligente. Recomendaciones finales. Involucra a todo el equipo. Sé detallista. A veces los pequeños riesgos causan grandes problemas. No ocultes riesgos por miedo. Reconocerlos es señal de madurez. Usa plantillas simples y revisa frecuentemente el plan. Mantén siempre un responsable claro por cada riesgo. Un proyecto bien planificado sin gestión de riesgos es una estructura sin cimientos. Vamos con la pregunta. ¿Qué dos factores se utilizan para analizar y priorizar un riesgo? A. El tiempo de ejecución y la inversión disponible. B. El nivel de responsabilidad del líder y los entregables. C. La probabilidad de que ocurra y el impacto que tendría. D. El número de actividades afectadas y el área involucrada. La respuesta correcta es la C, porque el análisis siempre debe considerar qué tan probable es el riesgo y qué tan fuerte sería su impacto si ocurre. Y con esto ya estamos listos para enfrentar lo inesperado con cabeza fría y planificación estratégica. Ya no improvisamos, ya no reaccionamos tarde. Ahora nos anticipamos y eso cambia todo. Hemos llegado al último tema de este segundo módulo. Y no por ser el último es menos importante. De hecho, es probablemente el más presente en la vida cotidiana de quienes ya trabajan o gestionan proyectos de forma activa. Porque, dime algo, ¿cuántas veces has perdido una fecha límite por no haber tenido una alerta a tiempo? ¿Cuántas veces tu equipo ha duplicado una tarea porque no sabían que otro ya lo estaba haciendo? ¿Y cuántas veces te ha pasado que una conversación clave se pierde entre correos, mensajes, archivos sueltos o llamadas? Sí, eso nos ha pasado a todos. Y por eso, el tema de hoy es las herramientas digitales de planificación. Empecemos con una pregunta sencilla. Imagina que tienes que organizar un proyecto con 3 personas. ¿Lo harías todo por WhatsApp? ¿O prefieres tener un lugar donde asignar tareas, poner fechas, adjuntar documentos y monitorear avances? Ahora imagina lo mismo, pero con 10 personas. ¿Y si fueran 20, 30? Ahí es donde empiezan los verdaderos desafíos, y ahí es donde entra la tecnología. Antes de seguir, los leo en el chat. Escriban qué herramienta usan hoy en día para organizar sus proyectos o tareas. Por ejemplo, solo WhatsApp, Excel, Trello, Asana, etc. Por aquí Gustavo Ramírez comenta. En mi equipo usamos principalmente WhatsApp y hojas de cálculo, pero a veces se pierde información entre tantos mensajes. Y eso es justamente lo que queremos evitar. Cuando todo se gestiona en canales dispersos, es muy fácil perder tareas, fechas y acuerdos importantes. ¿Qué son las herramientas digitales de planificación? Son plataformas o aplicaciones, muchas de ellas en la nube, que nos ayudan a visualizar todas las tareas del proyecto, asignar responsabilidades de manera clara, establecer tiempos, fechas y prioridades, centralizar información en un solo lugar, hacer seguimiento y generar reportes, facilitar la colaboración, incluso si el equipo está en ciudades distintas. En resumen, no sustituyen al gestor, pero lo empoderan. ¿Qué aspectos del proyecto se pueden planificar digitalmente? Aquí algunos ejemplos concretos. Cronogramas y secuencia de tareas. Distribución de roles y responsables. Gestión de documentos. Definición de prioridades. Alertas y recordatorios automáticos. Reportes de avance y visualización gráfica. Comentarios, feedback, revisiones internas. Y lo mejor, muchas de estas herramientas pueden integrarse entre sí con tu correo, tu calendario o incluso con tu celular. Hagamos una dinámica, señores. Cierra los ojos por unos segundos si puedes y visualiza tu proyecto actual o el más reciente que hayas coordinado. Ahora pregúntate, ¿dónde estaban las tareas anotadas? ¿Quién monitoreaba los plazos? ¿Cómo sabías si alguien ya había hecho su parte?
¿Cuántos archivos había repartidos por WhatsApp, Drive, correos? Y ahora imagina que todo eso estuviera en un solo tablero visual, fácil de usar, con colores, recordatorios y control de accesos. Suena mejor, ¿verdad? Tipos de herramientas digitales más conocidas. Hoy te hablaré de tres que han ganado gran popularidad por su versatilidad y su facilidad de uso: Trello, Asana y Microsoft Project. Trello, la más visual y ágil. Trello funciona con el sistema de tableros y tarjetas. Piensa en una pizarra con columnas, por hacer, en proceso, hecho. Cada tarjeta representa una tarea. Dentro de esa tarjeta puedes escribir descripciones, agregar fechas de entrega, asignar responsables, adjuntar archivos, etiquetar con colores, activar recordatorios. Trello es ideal para proyectos creativos, equipos pequeños o medianos, flujo de trabajo visual, gente que no está familiarizada con herramientas complejas. Además, tiene una versión gratuita muy completa. Muchos startups comienzan con Trello por su facilidad de adopción. Asana. Organización con estructura. Asana tiene una interfaz más estructurada. Puedes trabajar por tareas o por proyectos completos y verlos en modo lista, cronograma, tipo diagrama de Gantt, tablero Kanban, calendario. Lo interesante de Asana es que puedes crear tareas dependientes entre sí, medir cargas de trabajo, añadir seguidores a tareas, generar reportes automáticos de avance. Asana es perfecto para equipos medianos y grandes, proyectos que requieren varios niveles de aprobación, procesos con múltiples responsables. Y algo muy importante, es intuitiva. No necesitas ser ingeniero para aprender a usarla. Microsoft Project. Profesional, pero más técnico. Ahora bien, Microsoft Project es la herramienta más robusta de las tres, pero también la más técnica. Es ideal para proyectos complejos que necesitan control de costos, análisis de recursos, gestión de dependencias, diagramas de Gantt en profundidad, informes avanzados. Requiere mayor capacitación, pero es ampliamente usada en empresas grandes, constructoras, organismos internacionales o entidades gubernamentales. ¿Necesitas una herramienta poderosa o necesitas una herramienta útil para tu equipo real? Porque a veces, tener la mejor plataforma no sirve si nadie sabe cómo usarla o si el equipo la abandona a los pocos días. Por eso aquí va un consejo clave. La mejor herramienta es la que el equipo sí va a usar. No la más cara, no la más famosa, sino la que se adapte a su flujo de trabajo y nivel de familiaridad digital. Ventajas de usar herramientas digitales. Evitas el "yo pensé que tú lo harías". Mejora la transparencia y la rendición de cuentas. Centralizas documentos y mensajes. Tienes seguimiento en tiempo real. Te ayuda a detectar retrasos antes de que sea demasiado tarde. Facilita el trabajo remoto o híbrido. El equipo se siente más organizado y motivado. Y lo más importante, te libera tiempo como líder para pensar estratégicamente, no apagar incendios. Y si no usamos ninguna herramienta, no pasa nada, al principio. Pero con el tiempo, se duplican tareas, se pierden fechas límite, se diluye la responsabilidad, hay estrés, frustración y desorden. Las reuniones se llenan de "yo no sabía, no me avisaron, eso no me tocaba". Gestionar un proyecto sin una herramienta digital hoy es como dirigir una orquesta sin partitura. Todos tienen talento, pero nadie sabe qué tocar ni cuándo. ¿Cuál de estas herramientas funciona con tableros visuales tipo Kanban ideales para equipos pequeños o ágiles? A. Microsoft Project. B. Trello. C. Google Sheets. D. Asana. La opción correcta es la B, porque Trello está diseñado para flujos visuales, sencillos y colaborativos. Excelente trabajo, colegas. Gracias por su participación activa y su compromiso durante este segundo módulo. Vamos por muy buen camino en este diplomado en gestión y administración de proyectos, así que les animo a seguir participando con la misma energía y presencia de postpresencia en los próximos módulos. Les recuerdo que deben marcar su asistencia, ya que al hacerlo quedará registrada oficialmente su participación en la sesión. Además, las respuestas del trabajo 1 que revisamos hoy ya quedaron guardadas y registradas correctamente. Así que no se preocupen, todo está considerado dentro de su proceso de evaluación.
En unos momentos, nuestra anfitriona Verónica les presentará el segundo trabajo, que será retomado y revisado en el módulo 3. Y estén muy atentos, porque en ese módulo tendremos una noticia importante que contribuirá a su desarrollo profesional en el campo de la gestión de proyectos. Nos vemos en el módulo 3, implementación de metodologías ágiles en la gestión de proyectos. Gracias por su tiempo, su entusiasmo y su constancia. Ahora sí, adelante, Verónica. Muchas gracias, profesor. Muy bien, colegas. Les hago una pregunta. Si mañana tuvieran que iniciar un nuevo proyecto en su organización, ¿qué sería lo primero que pondrían en práctica de lo aprendido hoy en planificación? Vayan escribiendo en el chat. Quiero leerlos. Por aquí Andrea Guzmán comenta: yo empezaría definiendo bien las actividades principales y armando un cronograma sencillo para no improvisar en el camino. Excelente, Andrea. Muy buena forma de aplicar lo visto en este módulo. Y Kevin Rojas dice: yo pondría en práctica la asignación de responsabilidades con algo parecido a la RACI, para que todos sepan qué les toca hacer. Muy bien, Kevin. Eso demuestra una visión profesional y ordenada de la gestión de proyectos. Muy buenas respuestas, colegas. Han hecho un gran trabajo hoy. Se nota que están participando con más seguridad y soltura en la manera de planificar y organizar sus proyectos. Estamos cada vez más cerca del módulo 3, donde habrá una noticia muy importante que los ayudará mucho en su desarrollo profesional, así que no se olviden de colocar su alarma para ingresar puntualmente. Pero antes de cerrar, vamos con las indicaciones importantes del trabajo número 2. En este caso práctico, ustedes continuarán con el proyecto que vimos en este módulo: la implementación de un sistema digital sencillo para registrar y hacer seguimiento a las solicitudes y reclamos de usuarios dentro de una organización. Lo que deberán preparar, de forma breve y clara, es lo siguiente: 3 actividades principales que ubicarían al inicio del cronograma de este proyecto, indicando el orden en que las ejecutarían. Para esas 3 actividades, definir quién sería el responsable, R, y quién sería el aprobador, A, en cada una, de acuerdo con la realidad de una organización. Como ya saben, el trabajo no se entregará por escrito. En el siguiente módulo, el profesor hará una ronda de preguntas para evaluar sus respuestas y su razonamiento profesional. Las preguntas serán: pensando en este proyecto del sistema digital de reclamos, ¿cuáles serían las 3 actividades principales que incluirían al inicio de su cronograma y en qué orden las ejecutarían? Para esas 3 actividades, ¿qué rol sería el responsable, R, y quién debería ser el aprobador, A, en cada una? ¿Y por qué? Recuerden que sus respuestas quedarán registradas como parte de su evaluación, así que prepárense bien y tengan claras sus ideas. No se preocupen por anotar ahora, porque al finalizar, cuando marquen su asistencia, el trabajo aparecerá automáticamente para que puedan revisarlo con calma. Ahora sí, colegas, vamos con la asistencia. En unos instantes aparecerá un botón que dice «Marcar asistencia». Hagan clic, coloquen su nombre completo y envíen el formulario. Una vez enviado, su asistencia quedará registrada y aparecerá automáticamente el trabajo número 2 para que puedan revisarlo. Bien, colegas, en este momento ya está apareciendo el botón de marcar asistencia. Ya pueden darle clic y registrarse colocando sus nombres completos. Sin más que decir, me despido. No olviden colocar su alarma para conectarse a la clase del módulo 3, implementación de metodologías ágiles en la gestión de proyectos. Nos vemos en el siguiente módulo.